¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a la presentación de Tiempo Anfibio, esta especie de continuidad histórica de Yo estuve ahí, libro que en aquel momento, en la Casa Pepino, tuve la posibilidad también de participar en la presentación, fue hace 2 años exactamente, y hago un paralelismo con este libro porque también fue un compilado de Carlos Rolando, y también estuvo emitido, en este caso, o enviado a través de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Por razones obvias de pandemia y de cuarentena, en este caso la presentación la recurrimos a estos espacios digitales y obviamente vamos a tener una cantidad de participantes reducidas en relación a la cantidad de personas que han participado de este libro, colegas, prensas, productores y un montón de personas relacionadas a esto que es Tiempo Anfibio, los últimos 30 años de la cultura de rock de Córdoba. Y también una especie de complemento y de cierre a esa historia que empezó hace un tiempo con Yo estuve ahí. Ahí lo veo conectado a Maxi Carranza, lo veo conectado a Carlos Rolando, obviamente, a José Emilio Pepe Ortega, a César Cuello, a Eljo Muñoz y obviamente a Eli Robledo, que ya la habíamos tenido como participante en Yo estuve ahí, una especie de hermano menor, ¿sí? de este tiempo anfibio. Vamos a tener unas charlas, las vamos a compartir y obviamente las vamos a estar vivenciando desde este momento a través del canal de YouTube de la editorial de la Universidad de Córdoba. Voy a convocarlo, voy a invitarlo, obviamente, a esta charla virtual a José Emilio Ortega, Pepe Ortega, que es coeditor de la Universidad, de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, así se dice, y que tiene mucho que ver porque también colabora con escritos dentro de este libro, en este caso, este ebook que tenemos ya en las redes. Gracias, Andy. El abrazo al compilador de la obra y a los autores que aquí nos acompañan, y por intermedio de ellos a los más de 30 que aportaron su voz, su palabra en este tiempo anfibio. Como director de la editorial de la universidad, o como codirector, mi satisfacción por haber apostado al rock en nuestro catálogo y haber logrado ya establecer un surco, una línea que esperamos sea transitada por muchos autores, independientemente de quién conduzca los destinos de la editorial. Con Marcelo Bernal, el otro codirector, y yo estamos muy satisfechos por este rumbo. En lo que se refiere al tiempo anfibio en sí mismo, mi satisfacción y mi felicidad por haberlo vivido y por encontrar en esta obra tantas y tantas trazas de aquellas épocas en las que se origina toda esta historia, y por supuesto en los íconos y en los mojones que van marcando el camino que la obra transita, con cada uno de los tantos y tan prestigiosos autores que nos han acompañado. Andy. Gracias, Pepe. Vamos a meternos de lleno en una especie de el titiritero del cerebro atrás de todo esto, o el tipo que se le ocurrió levantar un día el teléfono, el WhatsApp o lo que sea y empezar a contactar gente. Cerca de 40 personas son las que intervinieron contando historias en narrativa. Algunos participaron a través de entrevistas en lo que conforman los 4 capítulos que son este tiempo anfibio. Y estamos hablando de Carlos Rolando. Carlitos, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Había finalizado la presentación de Yo estuve ahí y me encuentro a César Cuello junto a un grupo de músicos y amigos que me decían que ellos también tenían historias para contar y que era bueno que se volviera a realizar otro libro de esas características. Fui recolectando las historias que ellos me fueron acercando, fui también analizando todas aquellas que me fueron acercando de modo papel, aunque no lo crean, no a través de email o a través de mensajes de Facebook o de textos, y así se fue gestando este libro que conté varias veces entre personas que escribieron y aquellos que entrevistamos, son 49 en total. Hubo jornadas de 12 horas de trabajo junto a los editores, a José Ortega y Juan Conforte, para darle forma a este libro, donde empieza con una palabra que a mí me sonó raro en la cabeza, que le escribió Gabriel Ábalos en uno de sus textos, donde en la dictadura la palabra gris estaba prohibida y todas las canciones que tenían ese término
no podían sonar en la radio. A partir de ese disparador fuimos uniendo, fuimos cerrando historias y a la vez le fuimos dando palabras y lugar a gente nueva, y por sobre todas las cosas, una de las grandes satisfacciones mías es que muchas mujeres escriben en el mismo, y lo fundamental es que tal vez haya voces que no le suenan a la mayoría de la gente que está en circuitos de cultura rock, pero fueron rock en su momento. Caso Hugo Olmo, que cuenta la primera ópera rock en Córdoba, caso Néstor Latorre, que fue uno de los precursores junto con Angar a darle lugares a las minorías. Bueno, Diana Fons, solamente los tienen en su mente los que escuchaban el programa Vergüenza Ajena en la Rock and Pop, y así puedo citar a un montón de gente que participa y que hacen del mismo un gran libro. Creo que logramos transitar sin ahogarnos, es decir, logramos naufragar sin hundirnos este tiempo anfibio, y tratamos de hacer esa famosa transición entre la historia que pasó, la más reciente y la que está por ocurrir. No me queda nada más que agradecerles a todos, a todas, y ahora queda en manos de los lectores y de la nueva escuela, como yo denomino, en seguir este camino que hemos emprendido. Gracias, Carlos. Carlos Rolando, quien compila este álbum, ya habló él, habló José Emilio Ortega, que es coeditor de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiempo Anfibio tiene 4 partes fundamentales en donde se divide este material. La primera se llama Precursores, la segunda es Los músicos, tal vez el eje fundamental de esta historia. La tercera es para los que producen espacios y tiempo, además de generaciones, ¿sí? Una especie de los creadores, los que trabajan, los que están en la cocina, de algún modo. Y una parte 4 que se llama Los que comunican. Podríamos unir estas 4 partes y podríamos decir que son las 4 patas fundamentales como para poder crear cualquier tipo de escena. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en quienes han escrito historias en tono narrativa, en tono en primera persona, y con el discurso que cada uno, me imagino al momento de encontrarse con esa famosa hoja en blanco, quiso empezar con la historia. Ayer a la noche tuve la posibilidad de encontrarme con buena parte del material, y voy a arrancar con Eli, Elisa Robledo. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Siempre estuvimos, ahora vamos a transformarlo todo. Es un capítulo de muchas páginas, extremadamente apasionante, extremadamente entretenido. No paré de leerlo, me llevó más o menos 40 minutos, con muchas relecturas de por medio. Pero bueno, te invito a que nos puedas contar un poco de esta historia. Bueno, gracias por el espacio y de nuevo, Carlos, por haberme hecho partícipe junto con un montón de colegas que admiro y quiero. Bueno, un poco recuperé, yo tuve el gusto de haber participado también, yo estuve ahí, y recuperé esa primera voz, pero, o sea, esa voz en primera persona, pero fundamentalmente porque el tema con que abarco necesariamente tiene que estar en primera persona, porque, bueno, un poco dejo registro de lo que fue la tarea de empujar y de militar la ley de cupos femeninos en festivales y eventos en el territorio de la provincia de Córdoba. Y, por supuesto, uno no se despierta un día y dice, voy a militar una ley. Entonces, de repente fueron como al momento de ponerme a escribir y decir, ok, quiero dejar sentado, quiero contar cómo fue el trabajo, que fue de muchísimas personas, fundamentalmente de compañeras mujeres y de otras entidades que trabajamos en el territorio, pero también con mucho apoyo de ciertos colegas varones, como es el caso de Carlos o de Monse Puig, o bueno, otros compañeros que están en los medios, que nos abrieron la agenda y bueno, sucedió puntualmente que una actividad generó una pregunta y nos encontramos con otras colegas conversando, o sea, colegas de comunicación, de la gestión, incluso artistas, y terminamos un día en los medios poniendo en discusión un poco esta necesidad de abrir la agenda y habilitar espacios de trabajo, ¿no? Para las personas que somos mujeres y de otras entidades dentro de lo que es la cultura rock, que muchas veces son, de hecho, roles invisibilizados.
Entonces, bueno, sucedió que del 2018 a esta parte hubo como muchos eventos también y muchos hitos de comunicación, y necesariamente hay que pensar y ponerse uno mismo en el rol de aprendiz y desandar un montón de estructuras. Entonces, necesariamente tenía que contar mi experiencia personal de cómo fue darme cuenta de eso, cómo fue aprender eso y desaprender un montón de otras cuestiones que también tenían que ver con mi forma de trabajo. Las imágenes que pueden ver de fondo son de Eduardo Las Heras en esta charla, en esta presentación de Tiempo Anfibio, libro editado hace pocos días a modo de ebook a través de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos charlando con un grupo reducido en esta especie de reuniones, ¿sí?, digitales que tenemos en estos tiempos, y estábamos charlando justamente con Eli Robledo, ¿sí?, estábamos planteando sobre siempre estuvimos, ahora vamos a transformarlo todo. Eli, hay un montón de apuntes que tomé, pero hay algo que me llamó fundamentalmente la atención, que es ese inicio que dice F5, ¿sí?, antes de meterse de lleno en el capítulo, y que habla puntualmente de 2018-2019. Contanos un poco de por qué es F5 y por qué pararse puntualmente en esos 2 años para después poder entender todo lo que desarrollaste. Y bueno, un poco el F5 es como una clave de actualización, ¿no? Porque sabíamos que el libro iba a llegar a todos luego de esos años, entonces, bueno, necesariamente quería, así como explico necesariamente que tenía que ser en primera persona, quería situar y darle ese momento, digamos, cronológico, porque fue desde que se comenzó a trabajar y a discutir y a conversar sobre la necesidad de esta herramienta como un piso, en realidad. Ojalá dentro de poco dejemos de necesitarlo y derivemos en un mundo mixto y mucho más diverso de manera natural. Pero bueno, logramos, digamos, con la sanción, un poco es el cierre, entonces la historia que narro es esa, el trabajo que se llevó desde la discusión y el trabajo en territorio fuera de Capital Federal, con todas las colegas y compañeras, hasta que se sancionó puntualmente, porque fueron 2 años con mucho trabajo y mucha efervescencia. Hubo festivales grandes, hubo discusiones, hubo conversaciones. Se conversó también sobre los otros roles que no son necesariamente arriba del escenario y que también son roles que son muy ocupados y fundamentales a nivel producción, comunicación y gestión por mujeres y personas de otros géneros, ¿no? Hay una historia muy interesante, ¿no? Vos empezás hablando de cuando eras piba, que te acordabas de Patricia Sosa, de Fabi Cantilo, Patti Smith, bueno, empezás a nombrar Debbie Harry, y después de eso, digamos, de una cuestión más nacional / internacional, tratás de encontrar historias en nuestro espacio, ¿no?, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y contanos rápidamente la historia del beso, que yo verdaderamente la empecé a entender con vos, a esa historia, a esa banda, y contanos de qué viene y por qué tiene la importancia que tiene en tu capítulo. Y porque en realidad, a ver, cuento eso, ¿no? Me acuerdo de estar yendo a un cumpleañitos teniendo a lo mejor 5 o 6 años y escuchar a Fabiola Cantilo en la radio del auto diciendo por qué me dicen lo que tengo que hacer, y después me encuentro en situaciones en las cuales estoy trabajando y viene un varón a decirme qué tengo que hacer cuando estoy haciendo exactamente eso. Y bueno, un poco empecé a investigar y a buscar, o sea, no podía entender que haya cosas que no nos hayan llegado, o sea, no podía ser que no hubiera en la historia que venimos escuchando, ¿no? Pues también sabemos que la historia la escriben algunas personas y que por ahí hay cosas que se pierden. Entonces, bueno, un poco investigando y hablando con colegas, fundamentalmente, llego hasta el beso y, bueno, rastreando un poco, logro la entrevista y, bueno, un poco esa conversación que en realidad también fue un proyecto, fue como la primera girl band o la banda de chicas de Córdoba, que también les pusieron muchísima energía autogestiva en conseguir los instrumentos, en grabar, en armar sus presentaciones, o sea, fue como mucho trabajo con un proyecto de calidad y de lo cual el único testimonio que hay es hoy una presentación en Telemanías o en un programa de tele, que bueno, evidentemente es como la única forma que podamos llegar a eso, entonces me parece fundamental recuperar la voz de una de sus protagonistas. Hay una historia muy interesante también en el Domo, en la Feria del Libro de hace un par de años, donde intervenís vos con Flora King, colega y amiga nuestra, de por medio, junto al periodista Dani Jiménez, donde se plantea una situación bastante interesante, incluso en palabras de él, ¿no?
¿Querés leerla? Vos sabés que te escucho leerlo, o sea, te escucho, no quiero quemarme ni adelantar, pero digo, te escucho y es como, wow, o sea, realmente no solamente fue en primera persona, sino que casi como una ayuda a memoria para saber qué pasó en esos años, para mí, después a medida que pase el tiempo. Pero sí, bueno, Dani también ahí fue cuando en realidad estábamos hablando del dilema del melómano, de transformación de la música en cuanto a lo digital, y surgió esa necesidad, o sea, un poco reflejando en cómo iba creciendo a nivel opinión y humor esta necesidad de conversar también otras formas de contemplar y de trabajar con mayores perspectivas y mayores voces y protagonismos. El último punto, así ya no te digo todo el capítulo, Eón, contanos un poquito de ese personaje. Bueno, la verdad que al Coneón, por ejemplo, no le pude entrevistar en persona, sí, fue por virtualidad, y bueno, sucedió que, a ver, hay en Córdoba un sello discográfico que está trabajando mucho con el hip hop disidente, y les encontré en una noche en un bar de casualidad, mientras venía pensando en cómo cerrar todo esto, porque, ok, tenía los hechos y demás, pero me faltaba como el cierre de la historia, quizás, o un aprendizaje propio, ¿no? Que le diera un poco de forma y también me empujara a seguir pensando e invitarles a todos a que sigan pensando. Y bueno, pude conversar un ratito con Eón sobre justamente el hip hop disidente y bueno, cómo a lo mejor personas no binarias, inclusive, de hecho, en esta ley es una de las cuestiones que quedan por conversar, que habla específicamente de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, también sucede dentro del feminismo que se está hablando del transfeminismo o un feminismo que vaya mucho más allá de la cuestión biologicista. Y bueno, además me encontré con una generación que me sigue, digamos, gente más joven, que tienen como otras perspectivas también y que bueno, tienen esa frescura que por ahí uno con el que hacer va perdiendo y también invitan a mantener viva la llama de el abrir paso y ocupar los espacios y mantener vivo el espíritu emprendedor y sobre todo pensar en eso, de que los lugares que no están se pueden crear y se pueden gestionar para seguir ampliando horizontes y enriqueciendo un mundo mucho más diverso. Siempre estuvimos, ahora vamos a transformarlo todo, Eli Robledo y su capítulo en este tiempo anfibio que estamos presentando acá en el canal oficial de YouTube de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchísimas gracias, Eli. Gracias a ustedes. Maxi, me voy con vos, porque dividiste tu capítulo en 3 estrofas, cual si fuera una canción, y me quedé, ya playé con la primera, y si querés vamos a ir profundizando en cada una de las 3, pero la primera, el título es Serú Girán en Río Tercero, listo, de ahí en adelante, dale para adelante vos. Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto estar acá, un tremendo honor. Y esa nota fue temporada pandémica, podría decirse. Gracias a eso pude entrar en este libro y fue un recital fantasma porque fueron no más de 200 personas en el año 81. De hecho, no pude establecer la fecha, no hay filmaciones, fotos las conseguí posteriormente a la nota, pero fotos que nunca fueron publicadas ni digitalizadas. Lo interesante de ese recital es la anécdota que está en el libro, que lo produjo un chico de 16 años, estudiante de secundario, que por otro lado era muy común, porque se hacían matinés en boliche donde tocó Serú Girán para juntar fondos para el viaje de egresados o de estudios a Bariloche o a donde fuera. Y este caso, el de Río Tercero, no fue el único, hay antecedentes, incluso con el mismo Serú, en la provincia de Mendoza, tocando también para poca gente, de un grupo de estudiantes de secundario que lo contratan justamente para recaudar fondos. Volviendo a Río Tercero, ellos tocaron en un boliche que no existe más, se demolió totalmente, y lo importante, lo interesante es el público. Se podría decir que hubo más músicos que público común, entre comillas, porque estaba Proceso Ricuti, el 75% de la formación original, salvo el Hueso Horman, eran chicos de secundario. Estaba el Paco Ferranti, Diopo Pilón da Micheli, estaba el Tincho Siboldi, estaba Goyo González, que figura en una foto de Eduardo Las Heras en este libro, que si bien es de Embalse, hizo el secundario acá y se vinculaba con músicos río tercerense,
estaba Fonsi Denaro, actual e histórico bajista de Los Cocineros, estaba Jorge Cuadrado, estudiante de secundario, que tenía un dúo acústico de canciones de protesta en esa época. Estamos hablando del secundario. Así que estudiaba en una escuela técnica, la misma escuela técnica donde estudió Paco Ferrante, que por otro lado era un excelente alumno. Así que bueno, hablé con más de 90 personas, me llevó varios meses, y bueno, como les digo, hubo cosas que no se pudieron establecer, que yo le dije a Carlos, el gran DT de este compilado. Carlos, le digo, no tengo la fecha. Dice, no importa la fecha, lo importante es lo que sucedió y cómo sucedió. Lo otro, dice, después se averiguará, después, pero el contexto, lo que marcó esa actuación para poquísima gente en el mejor momento de Serú Girán, año 81, en vísperas de la presentación de lo que fue el disco Peperina. Claro, y además, encima, por lo que veía, ¿no? Mario Luna, Daniel Greenbank, Charly García, todos forman parte de esta historia, y aquella frase de Charly diciendo, esto parece un ensayo, ¿no? Una cuestión bastante figurativa, sí, pero una foto y un retrato claro de la historia. Hay una segunda estrofa, Maxi, en tu capítulo, que es más acá en el tiempo, obviamente, que tiene que ver con Lucila Cueva y de algún modo también tiene que ver con Eruca Sativa. Sí, totalmente. Carlos, cuando me lo encuentro en Córdoba, y me dice, ¿sobre quién te gustaría escribir? Y yo creo que tardé 10 segundos, le digo, Marian Pellegrino, es coterránea, ella es oriunda de Río Tercero, y no es que yo sea el biógrafo oficial, sería un título demasiado grande, pero tuve la posibilidad de ser un artista local, de seguirla como periodista desde Lucila Cueva hasta la actualidad. Entonces, bueno, recién Elisa nombraba El Beso, después estaban Las Caridad Canelón, si vamos a recordar bandas de mujeres, pero bueno, Lucila Cueva no fue la primera, pero fue la que trascendió, la que pudo grabar, la que tocó en el exterior, que fueron a Liverpool, que tocaron en Ibiza, en España. Así que bueno, la antífono también fue una investigación de varios meses. Me encontré con archivos de notas que yo le había hecho a ella, que ni me acordaba. Obviamente, primero le pedí autorización para escribir, me dijo, es un honor, meterle para adelante, escribí, no hay problema, y ahí empezó el intercambio de audios, de preguntas, el ida y vuelta, y bueno, me pareció que es muy representativo de lo que es la ciudad, y bueno, y la versatilidad que ella tiene como cantante, guitarrista, compositora, y actualmente produciendo mucho, y produciendo de todos los géneros, no solamente rock. De hecho está por salir el disco de Zuna Rocha, y ella es la productora de ese material. Hay un apartado muy interesante que es que, bueno, fue parte de una banda que tuvo Cristian Piti Álvarez en su momento, algo bastante accidentado, no vamos a dar demasiados detalles porque lo vamos a invitar obviamente a que puedan leer el libro, pero bueno, por lo pronto me pareció un dato que yo por lo menos no lo conocía y que me sorprendió cuando me encontré con él. La tercera estrofa es más acá en el tiempo incluso, porque podríamos decir que la primera estrofa es más o menos ambientada en los 80, la segunda es fines de los 90, principios de los 2000, y esta tercera estrofa que vos decidiste poner en tu capítulo, tiene que ver con algo que sucedió hace no mucho tiempo, y tiene que ver también, quería hacer un paralelismo con, en este caso, Villa María, que me parece que es una ciudad que tiene un montón de artistas, una usina que normalmente y constantemente está lanzando artistas a todos los lugares de la Argentina y del mundo, y creo que tiene un punto clave en comparación, en este caso, con Río Tercero, que es el conservatorio, y de ahí vamos a ir a Nico Moroni, y de ahí vamos a ir a los telescopios. Exactamente, como bien decía, se puede trazar un paralelismo. En el caso de Río Tercero tiene el conservatorio, pero no tiene la universidad con orientación en música popular que tiene Villa María. Por eso digo que el rock de Río Tercero es un rock desterritorializado, digamos, que se tuvo que ir de la ciudad y crecer en otros lugares, ya sea Córdoba, sea Villa María, hay muchos ríos tercerenses estudiando allá, o Buenos Aires. En este caso, Nico Moroni es tecladista de Telescopio, uno de sus fundadores, llámese el núcleo duro de la banda, es local, es río tercerense, y me pareció, a Carlos también, por eso decidió incluirla, que ese recital de Telescopios en el Teatro Real es un punto de inflexión y un quiebre, porque llegó el indie autogestionado
a un teatro oficial de la ciudad de Córdoba, lo llenó un sábado a la noche que se llovió la vida, así todo llenaron el recinto, fue un recital espectacular, y algo que yo nunca vi, me tocó estar en la parte de arriba, y sería la última, no sé cómo explicarlo en este momento, un balcón, como el balcón de lo que es el Teatro Real, y al fondo del balcón mucha gente bailando, que yo nunca lo había visto en el Teatro Real, que estuviera la gente bailando durante todo un recital, y en este caso con telescopio, y como para cerrar, digamos, el acento local, el único invitado fue Nahuel Barbero de Hipnótica, que son también de Río Tercero. Tanto Nahuel como Hernán son de esta ciudad. Y un dato no muy conocido, cuando estaban los tres acá, Nico Moroni, Nahuel Barbero y el Hernán Ortiz, tenían un trío de secundario llamado Pasto, un trío acústico. Después el camino los separó, unos formaron Hipnótica, Nico Moroni terminó con Telescopio, pero bueno, me pareció que ese recital de Telescopio en el Real también marca un quiebre en la historia del rock de Córdoba. Maxi Carranza, gracias por la charla. A ustedes y un inmenso honor desde el interior participar de este libro. Seguimos con esta presentación de Tiempo Anfibio, el libro editado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, compilado de Carlos Rolando, con la participación de un montón de prensas, productores, artistas, músicos, sí, que tiene que ver con los últimos 30 años de la música, del rock, fundamentalmente en la ciudad de Córdoba. Vamos a los mediados de los 80, te llamo a vos, César Cuello, Rock Underground en Córdoba, y un capítulo que prácticamente podría ser un libro aparte, ¿sí? Por una cantidad de data inconmensurable, pero bueno, te invito a que vayamos a esos mediados de 80 a Nueva Córdoba, y por qué ahí empezamos. Buenas noches a todos, todas, todes, un placer. Venimos de ahí haciendo una antropología de bares de Córdoba, esa era la idea en un principio, y como vos decís, no tiene capítulos, porque yo quería solamente hacer el libro yo solo, realmente como vos decís. Y después Carlito me dijo que éramos 40 más. Un placer compartir, sobre todo los datos que se cruzan, yo también estuve leyendo en estos cortos días que tuvimos para leer, estuve leyendo y me di cuenta que hay muchos datos cruzados que le dan identidad al rock de Córdoba. Desde la Universidad Nacional de Córdoba y su editorial, la Universidad Nacional todos sabemos que tiene más de 400 años, y la editorial, mediante este libro, trae al nuevo milenio las cosas que yo les cuento de los 80, 90, ¿cierto? Y que también cuenta Elisa, y que cuentan varios, Silvia Velázquez, Iván Losakov, cuentan cosas que se hacen realidad en la actualidad con grupos como Telescopio, que nombraba recién el compañero Maxi, como los grupos de la Ribera, grupos que son de Córdoba, que están triunfando en todos los ámbitos musicales. Yo cuento la antropología de los bares de aquella época y invito al lector a dar una vuelta por aquella época que ahora no existe. Bueno, ahora con la pandemia no existe casi nada, digamos, más que esta virtualidad que nos ha traído hasta este lugar. Pero los invito a recorrer las zonas rockeras under de Córdoba, sí, capital, ¿sí? Digamos, no conozco mucho el interior, pero sí las bandas, muchas del interior que son nombradas en el texto que realizo, porque han compartido cosas en Córdoba. Entonces, esa antropología la van a encontrar ahí los lectores. César, dos cuestiones que me quedaron después de leer tu capítulo. Primero, el GPS extraordinario que va por Barrio San Martín, por Alta Córdoba, por el viejo mercado de Abasto, por Nueva Córdoba, bueno, por todos lados, con lugares que no existen o que fueron mutando de nombre. Y después el detalle minucioso en cada uno de los integrantes de bandas que después formaron otra banda, que cambió de nombre, que se juntaron con los que eran parte de otra banda. Un material, digamos, como para el que quiera relacionarse o meterse también de modo periodístico en este mundo del rock. Creo que en tu capítulo puede encontrar muchísimo material re interesante en eso.
justamente luego de pasar por los bares, me empiezo a recordar las bandas y se me ocurre una genealogía de las bandas, porque todos surgimos de un lugar, como contaba también el Maxi, todos los Procesos Ricuti fueron una banda que dieron a un montón de expresiones artísticas antes y después de ellos, artistas como el Juki Carrizo, que desde la prehistoria viene haciendo, yo me empecé a enterar de eso, yo conocía a toda esta gente en los 80, pero antes habían hecho cosas, ¿sabes? Y esas cosas que hicieron antes me las enteré averiguando en esta instancia para escribirlas. Y darle justamente lo que agradezco a la Universidad Nacional de Córdoba y a la editorial, darle la identidad histórica que el rock de Córdoba se merece para estar al lado de cualquier expresión artística del país y del mundo. ¿Por qué no? Porque recién estamos hablando de nuestros artistas que participan a nivel mundial. Y ahí en esto de la genealogía de las bandas, se me ocurre hablar de La Zona Roja, que es una banda mítica que por alguna razón especial ocupa la tapa de este ebook. Y bueno, de ahí han salido tantos artistas como la Bibi Posebón, que es una artista súper internacional, y bueno, con La Zona Roja, con estas bandas hemos compartido esos inicios, tocar por primera vez en un bar, en un pub, tocar, no solamente tocar por primera vez, sino quizás hasta derribar paredes de la casa para hacer el pub. Por ejemplo, el Reggae Pub, que es el primero que nombro por ahí, es un lugar que estaba acá en la calle Obispo Trejo, al 1093, que era una casa antigua, y el guitarrista después guitarrista de Los Enviados del Señor, ¿sí? Era uno de los dueños ahí. Entonces ellos hacían el bar así a puro pulmón. Ahí lo explico, sin tantas licencias quizás municipales, pero sí con mucho rock y con profesionalismo a nivel musical, gente muy talentosa. Y bueno, desde ahí entonces voy contando cómo fuimos inaugurando todo esto, y esa genealogía surge así. El Ají Rivarola sale de La Zona Roja, Bibi Posebón sale de La Zona Roja, Fernando Mangus, que era el progenitor de La Zona Roja, ahora actualmente se encarga de algo mucho más importante que el rock. Lo invité a hacer un tema últimamente, me dijo, no, estoy muy ocupado. Está ocupado por los pueblos originarios, una cabeza gigante, gracias que tenemos gente como esa. José Espada, que es un guitarrista incomparable, que le enseña música a toda la juventud. Axel Mastronardi era el baterista de La Zona Roja. Bueno, voy contando todo eso a la gente. Una maravilla. Axel Mastronardi, me comuniqué con él por Facebook para ver qué hacía de su vida, para escribir, y él me cuenta que, o sea, no solamente que hace música, toca en una banda que se llama Las Muñecas, que tocan tango, son 6 guitarras que tocan tango. Con Carlito Rolando me podría ayudar con el nombre de... Dejale un poco los lectores igual, César, ¿eh? Dejale un poco los lectores, porque si no le vas a contar toda la historia ahora. Y la idea es invitarlos obviamente al ebook, pero doy fe que verdaderamente el capítulo es maravilloso, y es como te decía al principio, ¿no? Una especie de GPS de recorrida por la noche de Córdoba, por los lugares y por las bandas de los últimos 30 años. Rock Underground de Córdoba, así se llama el capítulo. De César. César, gracias obviamente por la charla, y gracias obviamente por el capítulo. Los invitamos a todos a leerlo. Por supuesto. Seguimos con Euge, vamos con Euge Muñoz, que se llama Ahora sí que estamos juntas, ahora sí que nos ven. Euge, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, Andy. Es así, mira, es una frase, una canción que se canta en las marchas, que es, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, y después sigue y termina, se va a caer, se va a caer. Hay mucho, hay mucho en torno al griego en tu capítulo, ¿no? Bueno, en realidad Carlos me convoca desde ese lugar, digamos. Nos conocimos en una charla que es entre el griego rock 2018 y el griego mujeres 2019. Yo estuve de panelista ahí en una charla incomodada por Eli,
y ahí nos conocimos con Carlos, y después del griego Mujeres, él me invita a través de un correo electrónico a participar de este libro. Y hay un nombre también en común, no se lo mencioné hoy a Eli Robledo, pero ella lo puso como un nombre así subrayado, y vos también, y hablamos de Rocío Paulisi. En tu historia puntualmente, ¿por qué? Y contanos cómo desemboca Rocío, el griego y tu capítulo en cuestión. Bueno, personalmente a mí a Rocío me une una historia así de irnos cruzando, de trabajar con bandas que quizás van a quedar en el olvido del mainstream, pero sí en nuestros recuerdos para siempre, como Adam Premier, por ejemplo, y nos fuimos cruzando en diferentes ámbitos, y ella fue la curadora del Griego Rock 2018, y bueno, ahí sucedió algo muy importante que lo cuentan, digamos, lo menciona Elisa en su historia, y yo no lo menciono, pero es que no, sí lo menciono, que se dieron cuenta que la grilla era toda masculina, o sea, había una sola chica en todo el escenario, no solo que no había bandas que llegaran al 30% del cupo de esa ley que estaba ya cocinándose, sino que había una sola chica en el escenario, de no sé cuántos artistas. Entonces, ese darse cuenta que tuvieron Rocío y Cecilia Salguero es lo que, bueno, como yo trabajé en ese festival y ella me conoce desde hace muchos años de mi trabajo con la música, me invitó a participar de una charla en la que se llamó Mujeres en el Rock. Estuvimos Lucila Escalante, Karina Mana y la Negra Marta, y yo como panelistas, y Elisa incomodándonos. Y bueno, ahí surgieron cosas muy importantes sobre nuestra relación con el rock como mujeres, porque pasaron cosas maravillosas, como que había algunas que no se habían sentido nunca vulneradas por el hecho de ser mujer, y otras que derramaron lágrimas en esa charla por lo vulneradas que se sentían. Entonces, bueno, eso movió muchas cosas. Me parece que fue, en mi caso, como yo menciono en mi texto, el inicio de algo muy importante en mi vida y en mi trabajo como manager y productora. Voy a hacer otro paralelismo con Eli porque encontré muchos puntos en común en los capítulos de ustedes. Y así como Eli nombraba a este personaje Eón, vos también nombrás a un personaje que es Mostro. ¿Quién es Mostro? Mostro Lucas es una persona trans, un rapero, que la verdad que no solo es rapero, es un productor increíble de eventos, de musical también. Ellas en realidad están nucleadas en Puta Vida Records, que recién Elisa hacía alusión. Es un sello de hip hop disidente. Incluso tienen un festival que es el HH Disidente. Bueno, se reúnen raperos que raperos, raperas y raperes que no se identifican con las clásicas formas del rap. Y bueno, Mostro es además un militante gordo, digamos, de activismo gordo, trabaja muchísimo para cambiar la situación de todas esas personas que no son ni siquiera nombradas, que las metemos en esa gran bolsa que es la disidencia, que nadie dice. O sea, a veces tememos de decir trans, tememos de decir lesbianas, tememos de decir gays, cuando esas personas quieren que se las nombre así, no quieren que abramos una caja y metamos a todos juntos. Entonces, bueno, Mostro, además de ser poeta, activista, es productor, o sea, es una persona muy increíble para la cultura en este momento, sobre todo para el feminismo. El transfeminismo en realidad, porque ni siquiera se define allí. Ahora sí que estamos juntas, ahora sí que nos ven, así se llama el capítulo de Euge Muñoz, uno de los capítulos más interesantes de este tiempo anfibio. Gracias, Euge, obviamente, por la charla, y también, obviamente, como a todos, por el capítulo. Bueno, estamos llegando de a poquito al final, ¿no?, de esta presentación. Ya les dijimos, Tiempo Anfibio, un compilado de Carlos Rolando, una especie de continuidad histórica de Yo Estuve Ahí, editado también, obviamente, en este caso por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Y quería volver con vos, Pepe José Emilio Ortega. No sé si te ha quedado algo pendiente que quieras desarrollar con respecto al libro, con respecto a esta presentación, como coeditor, obviamente, de la editorial.
realmente en lo que se refiere al trabajo de edición puntual que me tocó hacer este libro junto a Juan Conforte, aprovecho para destacar el gran trabajo que hace Juan junto a Carlos en la paciente, el paciente análisis de cada uno de los testimonios, de cada una de las notas, de los reportajes, para ver cómo los engarzábamos. Realmente disfrutamos mucho y no dejamos de perder la perspectiva que, si bien es un libro para todo público, es un libro universitario. Y estamos convencidos de que investigadores, de que profesionales que en un futuro o en un presente quieran reconstruir la identidad de Córdoba a partir de aquellos años, en Yo Estuve Ahí y en Tiempo Anfibio, en los dos, puede encontrar una muy buena base para trabajar. Y eso nos alentó, ¿no? Quizá a un joven el día de mañana o a alguien que todavía no nació dentro de unos años, le hubiera costado mucho reconstruir la Córdoba de los 80, de los 70, de los 90, y estos dos libros realmente apuntan a eso, ¿no? A ocupar un espacio que estaba vacío a partir del tránsito por la cultura rock, ¿no? Desde ese punto de vista, tuvimos que engarzar personajes, tuvimos que engarzar voces muy diferentes, movimientos culturales muy diferentes, ¿no? Los grafiteros de los años 80, la gente que iba al rock y que iba al cuarteto, no solamente el público, sino los músicos que se debatían en esa cuestión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los movimientos de género, que fue evolucionando gradualmente. Pusimos un trabajo también en explicarle al lector, nos dimos cuenta que había tanta identidad territorial, ¿no? Tanta particularidad ahí, que hay muchas notas del editor que ilustran al lector de lo que era el barrio Cofico, de lo que era Alta Córdoba, o de lo que es Barrio General Paz, o de lo que es Nueva Córdoba. Notas breves, pero que al lector Alto Alberdi, que al lector le alcanzan para entender, ¿no? Y por eso realmente estamos muy felices. En el libro trabajamos, aparte de Juan y yo, como parte del staff de la editorial, trabajó Rocío Longo, que está ahí atrás de la tapa, en un sinnúmero de cuestiones logísticas, trabajó Lorena Díaz en todo lo que es la mirada final de la diagramación con Marco Lío, opinó también Marcelo Bernal en un sinnúmero de tópicos que le fuimos consultando. El equipo se involucró a pleno. Entonces, realmente el agradecimiento para todos, para todas y todos los autores, para todo el equipo de la editorial, y reiterar esta felicidad que tenemos ante este hecho tan grato, ¿no? En tiempos difíciles, poder alumbrar un ebook, apostando al ebook como manifestación cultural, ¿no? No se trate de que hacemos un ebook porque las librerías están complicadas. Lo hacemos porque hemos decidido que esa es la manera en la que el libro inicie su camino. Porque nos parece que ese formato le va a permitir consolidarse hacia lo ancho, hacia arriba y hacia lo profundo. Más adelante, si vale la pena, complementaremos con una edición en papel, pero realmente la satisfacción es total. José Emilio Ortega, coeditor de la editorial de la Universidad de Córdoba. Muchas gracias, Pepe. Hay aproximadamente 40 personas que intervinieron en este libro y que han escrito. Seguramente en la descripción de esta presentación en YouTube los van a poder encontrar absolutamente a todos. Quien los convocó, quien los llamó y quien coordinó todo este trabajo fue Carlos Rolando. Carlos, muchas gracias. Eli, muchas gracias también. César, muchísimas gracias. Euge Muñoz, Maxi Carranza también que está por ahí, y a todo el equipo de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Andy Palero, el agradecimiento también obviamente a la editorial, y espero que hayan disfrutado de esta presentación de Tiempo Anfibio, los últimos 30 años del rock en la música de Córdoba. Muchas gracias.